Práctica 6. Lo primero que vemos es el núcleo de Gold, que sería el interno, y el núcleo de Burdach, que sería el externo. A ellos llegan los fascículos de la médula espinal. Este sería el fascículo grácilo de Gold y este sería el fascículo en cuña, cuneiforme o de Burdach. De estos dos núcleos van a salir fibras, que vemos en el plano superior, en azul, estas grandes de aquí. Y en el plano siguiente vemos cómo se decusan. Esta decusación, que es esta, se llama decusación sensible o de los lemniscos. Cuando las fibras toman un tracto ascendente, se llama tracto propio principal del lemnisco medial, que sería todo esto de aquí. Y llevan la sensibilidad epicrítica del cuerpo. Al lado veríamos el tracto espinotalámico anterior, que es azul claro, y llevaría la sensibilidad protopática del cuerpo. Detrás, en azul más oscuro, vemos el tracto espinotalámico lateral, y que lleva sensibilidad nociceptiva del cuerpo. Bien, pues estos tres forman el lemnisco medial. Después veríamos los núcleos del trigémino. El trigémino recoge la sensibilidad de la cabeza, y estos que acabamos de ver son sensibilidad de todo el cuerpo. Bien, pues los núcleos del trigémino son tres. Tendríamos el núcleo propio del trigémino, que se corresponde con este trocito en azul aquí y la parte superior de este núcleo alargado. Es decir, todo esto sería el núcleo propio del trigémino. De él salen fibras que llevan sensibilidad epicrítica de la cabeza, por lo que se van a unir con las otras que llevaban sensibilidad epicrítica, que es el tracto propio o principal del lemnisco medial. Después tendríamos el otro núcleo, que sería el descendente o espinal del trigémino. De él van a salir dos tipos de fibras. Las superiores llevan sensibilidad protopática de la cabeza, por lo que se van a unir con el que lleva sensibilidad protopática del cuerpo, que es el tracto espinotalámico anterior, el claro. Después estarían las fibras inferiores, que llevan la sensibilidad nociceptiva de la cabeza, y se van a unir al que lleva sensibilidad nociceptiva del cuerpo, que es el tracto espinotalámico lateral. Las fibras que salen de estos dos núcleos también forman parte del lemnisco medial, porque se lo preguntamos en la práctica y nos dijo que no solo eran estos tres, sino toda la sensibilidad del cuerpo. El tercer núcleo del trigémino es este, alargado y azul, que es el núcleo mesencefálico del trigémino y que está relacionado con el cerebelo. Después de eso vamos a ver el núcleo del ala gris. Aquí tendríamos el núcleo dorsal del vago de verde, que sería vegetativo parasimpático. Al lado, el violeta es el núcleo del ala gris. Va a haber dos fibras que llegan a él, una llega a la parte superior y otra llega a la parte inferior. Las de la parte superior vienen con el glosofaringio desde el ganglio inferior del glosofaringio, petroso o de Anders, y llevan la sensibilidad del glomus carotídeo. Las inferiores acompañan el vago y vienen desde el ganglio inferior del vago, o nodoso o plexiforme, y llevan la sensibilidad del cuerpo aórtico. A su izquierda vamos a ver otro núcleo, que es el núcleo del tracto solitario, que es el azul este que está encima de los violetas. A él van a llegar tres fibras, o tres partes de fibras, es decir, unas llegan a la parte superior del núcleo, otras llegan a la parte media y otras llegan a la parte inferior. A este núcleo van a llegar sensibilidad gustativa y la sensibilidad tusígena y nausígena. Vale. A la parte superior vemos que solo llega una fibra de sensibilidad que lleva la sensibilidad gustativa, supra e infratimpánica, que venían con el facial y procede del ganglio del Risberg o geniculado. A la parte media vemos que llegan dos fibras. La superior sería la sensibilidad gustativa de la V lingual, que viene con el glosofaringio y que previamente había hecho sinapsis en el ganglio inferior del glosofaringio petroso de Anders. Son estas de aquí, las superiores. Y la inferior, que es esta de aquí, viene del mismo ganglio, también con el glosofaringio, y recoge la sensibilidad nausígena. Después, en la parte inferior solo hay representado una fibra, pero deberían de ser dos. La superior lleva sensibilidad gustativa de la epiglotis y viene con el vago, que sería todo esto, donde previamente ha hecho sinapsis en el ganglio inferior del vago, nodoso o plexiforme. Y la fibra que falta, que iría más abajo, lleva sensibilidad tusígena, que va con el mismo nervio y viene del mismo ganglio. Vale, después de eso vamos a ver los núcleos vestibulares, que son los violetas, son 4. El primero lo vemos en un plano superior y sería este de aquí violeta. Este es el núcleo vestibular
vestibular lateral, que da el haz vestíbulo espinal. Estas fibras van directamente a la médula porque tienen que ver con reflejos del equilibrio. Núcleo vestibular lateral o de Deiters. Después tendríamos debajo, este de aquí, el núcleo vestibular superior o de Bechereu. Este de aquí, el núcleo vestibular medial o de Schwalbe. Y el que está debajo del tracto solitario sería el núcleo vestibular inferior o de Roller. Los núcleos vestibulares tienen que estar en contacto con los núcleos motores oculomotores porque no podemos mover la cabeza sin mover también los ojos. Entonces vemos que esta conexión se lleva a cabo a través del fascículo longitudinal medial, que es esta línea negra. Conecta los núcleos vestibulares con los oculomotores. Oculomotor común, patético troclear, oculomotor externo. En esta fibra falta la conexión con el oculomotor externo, que la pintamos sobre el velorcio. En esta del otro lado se ve que pasa por todos los oculomotores. Bien. Después de eso vamos a ver los núcleos auditivos. Las fibras auditivas vienen de haber hecho sinapsis en el ganglio de Corti y llegan a dos núcleos, el núcleo coclear dorsal, que es el de arriba, y el núcleo coclear ventral. De estos dos núcleos van a salir fibras que vemos saliendo en un plano superior. Estas serían las fibras y aquí debajo están los núcleos. Pues estas fibras forman el cuerpo trapezoide, que es todo esto de aquí. Se decusan y cuando toman una orientación ascendente forman el lemnisco lateral. Esto era el lemnisco medial y este es el lemnisco lateral. Bien, pues en esta vía van a haber núcleos donde las fibras auditivas pueden hacer sinapsis, en cualquiera de ellos, e incluso pueden pasar de ellas y no hacer sinapsis, sino llegar a la parte inferior del tálamo, donde también habrá núcleos que no vamos a ver. Pues en el cuerpo trapezoide vemos núcleos. Este conjunto de núcleos menos el superior forma los núcleos del cuerpo trapezoide, y después este de aquí y este de aquí, que son los más superiores, representan el núcleo olivar superior. Ya cuando forma el lemnisco lateral, el núcleo que vemos en él se llama núcleo del lemnisco lateral. El lemnisco lateral tiene su fin en los colículos inferiores. Vemos como el lemnisco lateral asciende por aquí y por transparencia vemos que debajo llegan a los colículos inferiores.